Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Hoy, día 21 de febrero del 2025, para nosotros es de sumo placer estar con ustedes allá en su casita, en su hogar, en su terruño, donde quiera que se encuentren. En su canal de YouTube, Educando la Comunidad. En su sección, su programa, La Salud Primero con Usted. Hoy para nosotros es de sumo placer tener con nosotros al doctor Luis Daniel, José Daniel Coronado Méndez. Excúseme, doctor, yo lo conozco como el doctor Coronado. Los nombres se usan poco, los Lo apellidos. conocemos hace mucho tiempo, porque en nuestros primeros indicios, ya los años 90, el doctor Coronado, recién salido de la unidad de psiquiatría del Hospital del Seguro Social, como le llamaban antes, quien fue el pionero de la psiquiatría, o sea, el primer psiquiatra del Hospital del Seguro, en la formación, cuando arrancó la psiquiatría, estuvo el doctor Coronado, quien tiene no un año, como todos los psiquiatras, sino 2 años de medicina interna. Y es un ser humano entregado a la salud, que se dedica a los pacientes, con no viene al caso, pero un alma de servicio noble, altruista, y con mucho fundamento en el conocimiento científico. Con ustedes, sin más preámbulo, el doctor José Daniel Coronado Méndez. Doctor Daniel, muchas gracias por esa presentación Claro, y por invitarme. Como usted acaba de decir, yo soy el primer psiquiatra egresado del Seguro Social y he abierto varias unidades de salud mental a través del país, incluyendo la del Hospital Inmaculada Concepción en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, la unidad de los Alcarrizos 2, y durante 25 años fui el jefe de servicio de la unidad de salud mental del Hospital Taiwán en Asua. Ya estoy en pensión y por eso volvimos a retomar el vínculo laboral con esta clínica, que, como dice el doctor, la tuvimos hace 20 años. Hoy quisiera hablar de un tema bastante interesante porque vincula la psiquiatría con la medicina general y con otras especialidades. Y de hecho, el tema que voy a tratar es el trastorno de síntomas somáticos, que lo tratan y lo reciben primero los médicos generales más que los psiquiatras. A nosotros nos llega como referencia, porque de hecho las manifestaciones son principalmente físicas. Yo quisiera, para comenzar el tema, hacer una breve historia clínica, es decir, con un paciente real que yo atiendo y que con la característica que presenta puede darnos mucha luz de en qué consiste este trastorno. Se trata de un médico que actualmente tiene 68 años de edad, trabaja como médico escolar, es casado, no tiene hijos, y él tiene un cuadro clínico caracterizado por un dolor en el estómago que tiene aproximadamente 30 años de evolución. Tomen en cuenta la evolución, 30 años de evolución. Es un dolor incoercible que le da por etapa, por crisis, que no responde a los analgésicos habituales, ni a los antiácidos, ni a la dieta, y solo mejora con medicamentos opiáceos, o sea, medicamentos para tratar el cáncer. Pero obviamente él no tiene cáncer porque tiene 30 años de evolución. Cuando a él le da ese dolor, queda invalidado por una semana, acostado en cama, de una manera dramática, porque él dice que tiene que quedarse inmóvil, porque si se mueve de un lado a otro, el movimiento en la cama le desencadena un dolor en el abdomen insoportable. No puede poner el abanico directo que le dé en el abdomen, porque la vibración del aire en el estómago también le desencadena dolor. Hablar le desencadena dolor.
y tampoco puede montarse en un vehículo porque la vibración del vehículo sobre el pavimento le desencadena dolor. ¿Qué otra cosa no puede hacer? Bueno, no se puede abrochar bien el pantalón, normal, tiene que andar con la correa floja, porque la presión de la correa sobre el abdomen también le desencadena dolor. Él tiene otro problema asociado que se llama apnea obstructiva del sueño, son los roncadores, que la gente cree que roncar es muy bueno, como símbolo de sueño profundo, pero realmente no es así, es un trastorno grave en muchos casos que puede poner en peligro la vida. Bueno, pues él ha asumido y da como explicación que dormir le desencadena el dolor, porque las vibraciones del ronquido a través del esófago estimulan el estómago y le desencadenan el dolor. No ha valido que los gastroenterólogos que han visitado una miriada, una gran cantidad, le hayan explicado que no hay asociación, no hay relación entre una cosa y la otra. Él siempre se da explicaciones extrañas para sus síntomas. No responde a ningún tratamiento y tiene una visión muy pesimista del futuro, porque se siente prácticamente desahuciado. Y el paciente en un momento dado ha pedido inclusive que le induzcan anestesia general para soportar el dolor. Y ha pedido como que se lo lleve la muerte, lo que aunque no es una idea suicida activa, sí es una idea suicida enmascarada, porque ya habla de ver en la muerte una solución. Es un dato importante, muy importante, como antecedente, es la relación que tuvo con su madre. Su madre era una persona muy somatizadora. En su juventud, cuando ella tenía un conflicto, hacía lo que le llaman un ataque de nervios, que es una pseudoepilepsia, convulsiones de ataques de epilepsia, porque no era epilepsia nada, sino una reacción emocional. Siempre hablaba de los síntomas y manipulaba el ambiente a través de su enfermedad. Ay, no me ataque, no me diga tal cosa, que yo estoy enferma, yo sufro de la presión, yo sufro del otro. Y siempre le hablaba a su hijo de que cuando yo me muera ustedes van a saber lo que perdieron durante más de 30 años, hasta que finalmente murió. Todo eso condicionó que este paciente aprendiera en ese modelo a somatizar las emociones. Y de hecho, cuando la madre murió, él hizo un duelo patológico, una de cuyas manifestaciones fue que presentó una disfunción eréctil a los 40 y pico de años que jamás se recuperó, a pesar de que los estudios pleitosimográficos del pene mostraban que todo estaba normal. Quería decirle también, que es otro dato importante, cómo comenzó hace 30 años este cuadro. Fue luego de una gran emoción, de un gran susto que él pasó, porque él, intentando negociar con la exportación de vegetales, sacó una licencia, pero no tenía dinero, y se la prestó a un exportador real, que la usaba, pero estaba a nombre de él. En ese tiempo, el Estado exigía que los exportadores entregaran los dólares al Banco Central y le devolvían pesos. Pero ustedes saben cómo son aquí en nuestro país, que la gente siempre se la busca. Y ese exportador no hacía ese procedimiento. Pero había un juez que se apellidaba Severino, que le hacía honor a su apellido, era muy severo. Y a todo el mundo le cantaba 20 años. Se descubrió el proceso y a quien llamaron fue al paciente. Entonces, él se vio prácticamente condenado a 20 años. Y ese temor tan terrible asociado a que en ese mismo tiempo su madre presentó un sangrado transvaginal que él sospechaba que era cáncer. Entonces, esos dos terribles estresores psicosociales, poco después, él lo manifestó con ese dolor de estómago incoercible que, como les explico, tiene 30 años de evolución. Ya él ha mejorado bastante después que yo lo estoy tratando con antidepresivos y ansiolíticos, pero hasta ese momento llevaba una vida miserable y prácticamente de invalidez. Creo que eso es importante para introducir el tema y que se vaya entendiendo. Ahora vamos a ver cuál... Si es posible, doctor, escúcheme, esto es espontáneo. Que le interrumpa, no es mi intención, pero quería decirle que el doctor Coronado estará con nosotros aquí, porque estamos hablando desde la clínica Doctor González Binet, extensión 2, de aquí del kilómetro 9, y estará aquí todos los martes en las tardes
brindándole a ustedes servicio de psiquiatría. Y los miércoles estará en San Cristóbal, en la tarde, dándole servicio de psiquiatría. Doctor, mi inquietud es la siguiente en cuanto a ese paciente que usted termina de decir. Realmente ese paciente no tiene nada. Es un problema psicológico de aquí del tútano. Y físicamente no hay nada. Se podría sentir eso. Excelente. Que no haya nada. Y él realmente sienta esos síntomas. Y dice, yo tengo mi dolor. Pero usted, ¿y esto que yo tengo aquí qué es? ¿Es real eso, doctor? Excelente pregunta. Creo que es la clave del tema que vamos a presentar hoy. Antiguamente se pensaba que era así como usted decía, que era pura imaginación del paciente. Pero cuando usted examinaba y hacía estudios, no se encontraba ninguna base real, orgánica, que explicara los síntomas. Hoy día no es así. Hoy día el paciente puede tener un trastorno físico real, pero lo vivencia de una manera exagerada en sintomatología, en refractariedad al tratamiento, en visión pesimista y en grado de disfunción o discapacidad. Es decir, que hay una desproporción marcada entre el hallazgo objetivo físico y las consecuencias, las vivencias y las manifestaciones de ese paciente, que hace que su vida entera gire en torno a ese síntoma, cuando ese síntoma o esa condición no tiene la contundencia real para producir ese síntoma. Entonces es donde viene la parte emocional, cómo el paciente vivencia distorsionada y exageradamente una patología que no debería invalidarle su vida. Esa es la gran diferencia. Claro, puede haber casos en que sea puramente imaginario, pero no necesariamente. O sea, el hecho de que haya una condición orgánica real no descalifica el trastorno. Si se vivencia de manera exagerada y las consecuencias son muy desproporcionadas a la magnitud del daño orgánico. Excelente. O sea, doctor, eso en otras palabras es que existe lo que es la relatividad de las cosas. Exacto. Entonces las cosas no son 100% exactas, las ciencias sociales no son tan exactas. No, y la medicina siempre tiene... La lea. Sí. Yo recuerdo siempre a un amigo nuestro, cardiólogo, ya hijo de tiempo, el doctor Tejera, Miguel Tejera, que él decía que allá iba un paciente como un cardiólogo con un dolor en el pecho, y siempre iba a su servicio con un dolor en el pecho. Ya lo vivía oculto, eso es un gadejo. Exacto. Eso es ganas de joder. Y después, tanto jodió con el gadejo hasta que un día se murió. Realmente tenía un problema sustancial ahí. Eso es algo importante que después yo voy a mencionar, sobre todo para los médicos. Y lo voy a adelantar ahora. Tenemos que cuidarnos los médicos mucho de la ira, la frustración que nos producen este tipo de pacientes. Porque todo médico, como profesional, quiere aliviar o curar a su paciente. Y cuando lo logra, le aumenta la autoestima, se siente un profesional exitoso. Y eso, pues, realmente es gratificante. Pero cuando uno se encuentra con un paciente que usted hace todos los estudios, todos los exámenes, le da los medicamentos adecuados y no responde, eso le crea al médico frustración e ira. Y puede llegar un momento en que el médico rechace a ese paciente. Entonces puede incurrir en uno de dos extremos. O no le hace caso y lo ignora y un día deja pasar por alto una enfermedad real. O por el contrario, casi como una forma de castigo, le indica estudios innecesarios, le indica los medicamentos más caros en gran cantidad, como una especie de, bueno, tú lo que estás deseando, pues déjame ponerte a gastar dinero y hacer tal cosa. De esos dos extremos debe rehuir el médico, porque el médico siempre debe mantener la objetividad y la ética. Nuestra meta en la vida como profesionales, como dice el código de ética, es curar. Si no podemos curar, aliviar. Y si no podemos aliviar, consolar. Nunca agredir. Nunca tratar a un paciente con desprecio, porque es una condición que el paciente no quiere. Y ahí es entonces donde viene el área de salud mental. Cuando el médico general o el médico de otra especialidad ya no puede con ese paciente, debe inducirlo a una consulta de psicología o psiquiatría, porque podríamos estar frente a este diagnóstico. Entonces ya el psiquiatra o el psicólogo van
a dar nueva luz, a trazar nuevos caminos que realmente podrían dar con una solución o una mejoría importante del paciente. Excelente, doctor. Mire, ahora que usted menciona eso, y para que veamos un ejemplo sutil, yo tengo una paciente que va secuencialmente para emergencia en San Cristóbal, y ella llega con un dolor que no puedo dormir, le duele la cabeza, le duele el pecho, le duele la pierna general, y le ponemos un placebo, y ella dice, doctor, yo vine para que usted me ponga esa inyección que usted acostumbra a ponerme. Y se sale sanita. Sí, o sea, que no hace la diferenciación. Para el público general que no es médico, un placebo es una sustancia inerte, o sea, que no es realmente un medicamento. Puede ser, por ejemplo, agua destilada, pero en la mente del paciente es un medicamento. Y esa sugestión, esa creencia, provoca que el paciente realmente mejore. Pero es algo imaginario. Eso es el efecto placebo. Bien. La creencia. Entonces, doctor, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Sí, mira, nosotros los psiquiatras tenemos un libro que se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que se resume DSM-5, que ya va por su quinta edición, la más actualizada, que nosotros le llamamos la Biblia de la psiquiatría. Porque todos los libros de texto, todas las clasificaciones, lo usan. Y está acorde con la clasificación internacional de enfermedades para mantener un lenguaje uniforme que permita la investigación y que los psiquiatras y psicólogos nos entendamos a nivel de todo el globo terráqueo. Pues según ese manual, los criterios del síntoma somático, del trastorno del síntoma somático son los siguientes. Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria. Esos síntomas pueden ser de cualquier parte del cuerpo. El dolor en cualquier zona, problemas cardiovasculares, problemas dermatológicos, problemas neurológicos, o sea, cualquier manifestación física que dé lugar a problemas significativos en la vida diaria. O sea, no es un síntoma leve, es un síntoma que perturba la vida del paciente. Eso podría parecer evidentemente una puerta de entrada orgánica, puramente fisiológica. Pero ¿dónde entra ya la parte psiquiátrica? En cómo el paciente vivencia esa experiencia de ese síntoma. Que se recoge el criterio B, que dice lo siguiente. En relación al síntoma, el paciente tiene pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. 1. Pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los síntomas. ¿Qué significa eso? A un paciente le duele la cabeza e inmediatamente piensa que eso debe ser un tumor cerebral canceroso. Le palpita un poco el corazón, eso debe ser una arritmia mortal o un infarto en curso que le va a dar un ataque cardíaco que lo va a llevar también a la tumba, y así por el estilo. El paciente todos los síntomas lo interpreta de una manera catastrofista. Como consecuencia de eso, el paciente tiene un grado persistentemente elevado de preocupación acerca de la salud o de los síntomas. Son pacientes que viven buscando en internet, oyendo opiniones de gente que no son médicos. Y como no son médicos, malinterpretan muchas de las informaciones que leen, interpretándolas siempre de la manera más negativa y preocupante posible. Y como consecuencia de todo eso está el tercer criterio, y es que el paciente dedica tiempo y energía excesivos consagrado a estos síntomas o a la preocupación por la salud. ¿Cómo se manifiesta eso? Como usted decía del doctor Tejada, es un paciente que no sale de la consulta o de la emergencia, pero no se limita a eso. Ese paciente, después que se cansa de un médico, busca a otro especialista. Y después que ha andado por todos los especialistas de una clínica, se va a otro centro. Y después que ha agotado de la ciudad donde vive, puede irse a otra ciudad, e inclusive, si tiene recursos, a otro país. Porque una característica importante es que a estos pacientes no les satisfacen nunca las explicaciones del médico. Le dice, mire, sus estudios, sus análisis, el examen que le he hecho, me indica que la magnitud de su problema no es tan seria, no es tan grave, y usted realmente no tiene que preocuparse de esa manera. Él siempre va a pensar que el médico es inepto o que el médico no le está dando suficiente atención,
y por eso busca incesantemente nuevas opiniones, lo cual evidentemente lo lleva a dedicar tiempo excesivo, energía y recursos, porque la medicina privada, por ejemplo, cuesta, los estudios cuestan, los medicamentos cuestan, pero ese paciente también invierte gran tiempo en ausencia laboral. Si un empleado pide muchos permisos y si tiene su propio negocio, los desatiende, porque la vida gira en torno al síntoma. Entonces, el criterio se dice que aunque algún síntoma somático puede que no esté continuamente presente, el estado sintomático es persistente, es decir, por lo general, dura 6 meses. Algunos especificadores, o sea, algunos detallitos del caso de este trastorno, es que hay una variante que se llama con predominio del dolor, como fue el caso clínico que le presenté, del médico que tiene una gastralgia, un dolor de estómago por 30 años que no se alivia. Persistente cuando los síntomas duran más de 6 meses, son muy numerosos y muy graves en intensidad. Entonces, también hay una categoría de ese síndrome en leve, moderado y grave. Es leve cuando solo se cumple un criterio de la lista del punto B. Es moderado si se cumplen 2 o más criterios de esa condición. Y grave cuando se cumplen 2 o más criterios, pero con múltiples síntomas y muy intensos. Doctor, hay una situación que se produce en esa paciente que le termino de decir, y es que ella llega a la emergencia allá y ya los médicos no la quieren ver, porque no solo es que ellos saben que, ellos dicen a sí mismos, no tiene nada, doctor, y ella viene aquí toda la noche. Es que la ARS ya no quiere cubrirle el seguro, ni los medicamentos, ni los análisis, porque ya se ha hecho tanto análisis que la ARS ya no lo soporta otra emergencia, porque va a diferentes sitios, se hace emergencia, y allá tampoco, y lo conocen todos los médicos, porque a todos los servicios ya va. Pues mira, es una paciente ideal para referir la salud mental. Exacto. Posiblemente, si yo la veo, pueda descubrir alguna causa emocional que al tratarla con psicofármacos y psicoterapia pudiera mejorar bastante esa asiduidad a la emergencia y a las consultas. Porque esa es una de las situaciones, escúcheme doctor, que nosotros los médicos especialistas generales nunca pensamos en el psiquiatra. Ese es un problema, pero no lo referimos al psiquiatra. O sea que es un problema que está ahí a la puerta de la solución y nosotros no lo tomamos en cuenta. Escúcheme, doctor. No, eso está muy bien porque así el tema se hace más dinámico y puede ser más digerible para el público general. Quiero resaltar que aunque en algunos casos, que fue la pregunta que usted me hizo ahorita, aunque en algunos casos puede haber un hallazgo orgánico real, lo importante es que cuando hay un trastorno de síntomas somáticos, la intensidad de los síntomas, el nivel de preocupación y el grado de invalidez resultante son completamente desproporcionados con relación a los hallazgos físicos objetivos. Es la vivencia exagerada lo que le da la condición de trastorno de síntomas somáticos. La gran mayoría de los casos de trastorno de síntomas somáticos no llegan directamente al psiquiatra, sino que tienen como puerta de entrada la consulta de los médicos generales, de los médicos familiares y de otras especialidades clínicas, principalmente en atención primaria. Y por dicha razón es muy importante que los médicos no psiquiatras entiendan esta condición, porque como decía al principio, crean frustración estos pacientes, crean enojo en el médico, porque el médico no llega un momento en que se siente con las manos atadas y no sabe qué hacer. Entonces ahí entra salud mental para darle esa mano que necesita. Un tema importante es destacar que hasta en el 80% de los casos, oigan bien, hasta en el 80 o más por ciento de los casos de trastornos de síntomas somáticos, hay comorbilidad con trastornos depresivos y de ansiedad, lo que añade complejidad a la evolución de los componentes físicos y psicológicos de esta condición de salud. Como consecuencia, estos pacientes demandan atención frecuente y excesiva, tienen pobre respuesta a los tratamientos habituales, agotan y frustran al personal de salud y a los familiares también, lo que genera a menudo un deterioro de la relación médico-paciente que se torna mutuamente insatisfactoria. Ojo,
Si el médico no entiende esta dinámica, puede aumentar el riesgo de sufrir desprestigio profesional o de ser demandado. Porque, ¿qué ocurre? Esos pacientes suelen desacreditar a los médicos. Como no creen en lo que le explican y no se sienten bien con los tratamientos, dicen, ese no sabe nada, ese es un mediocre, voy a cambiar de médico. Pero el médico, como le digo, puede caer en negligencia por cansancio. Y ya ese paciente cuando llega en el futuro, no le presta atención, lo mira superficialmente, pero ese paciente tiene un cuerpo real, que en un momento dado puede presentar una condición física grave, real. Entonces, si el médico se aparta del protocolo, de siempre darle atención al paciente y lo ve ya como un cadejo, siempre, va a venir un momento en que ese médico debe pasar por alto una condición grave que podría ser demandado por negligencia. Pero también si ese médico como castigo le indica demasiados medicamentos o le indica estudios innecesarios y viene un daño como consecuencia de ese procedimiento, lo que se llama iatrogenia, también puede ser demandado. O sea que el médico no debe perder la ecuanimidad, debe mantenerse siempre apegado al librito, tratar a ese paciente de la manera que el protocolo indica para que se evite ese tipo de complicaciones. Los pacientes somatizadores suelen ser muy sensibles a los efectos secundarios de la mayoría de los medicamentos, muestran poca disciplina en el tratamiento, lo llevan a su manera y cambian con frecuencia de médico. Esta búsqueda incesante de nuevas alternativas los expone a la iatrogenia. Ese es uno de los elementos que hace que el paciente a veces no responda a los tratamientos, porque se desespera y suspende el tratamiento antes de tiempo o lo altera en la dosis o en la frecuencia. Pero además, como es ansioso y quiere resolver el problema lo más rápido posible, habla con la comadre, habla con el vecino, habla con un amigo que le dice, no, mira, tómate esto, tómate aquello. Entonces mezclan los tratamientos formales que le indicó el médico con una serie de cosas que el médico ignora, que pueden inclusive crear antagonismo farmacológico y de alguna manera neutralizar el efecto terapéutico del medicamento. Entonces, por eso estos pacientes son muy complicados. Otra condición es que suelen ser intolerantes a los efectos secundarios de los medicamentos. A esos pacientes todo le cae mal, todo le hace daño, presentan todos los efectos secundarios descritos y algunos más. O sea que son casos verdaderamente complejos. Doctor, escúcheme que le diga, esta cosita, esa palabrita que de verdad, siendo honesto, yo no la entendí. Bueno. Usted decía que esos pacientes tienen comorbilidad con trastorno somático. ¿Qué es comorbilidad? Sí. ¿Qué significa eso? Desmenúceme esa parte, sí. porque yo no la entendí. Sí, y si yo no la entendí mucho, no la van a entender. Claro, la comorbilidad es coexistencia. En medicina se habla de comorbilidad cuando existen dos o más trastornos simultáneamente. Por ejemplo, un trastorno esquizofrénico puede tener comorbilidad con un trastorno por alcoholismo. Es decir, el paciente puede ser al mismo tiempo esquizofrénico y alcohólico, que son dos diagnósticos distintos, pero que coexisten al mismo tiempo en ese paciente. Se potencializa. Entonces, evidentemente, se potencializa. Eso es lo que se llama comorbilidad. Tener un trastorno principal y otro agregado, que viene a complicar el trastorno primario. Excelente. ¿Se entendió? Sí, claro, ahora sí. Entonces, algunas características asociadas del trastorno de síntomas somáticos que ayudan a clarificar el diagnóstico son las siguientes. Se ha observado que el bajo estatus socioeconómico, es decir, proceder de pobreza, de carencias económicas y de pobre nivel académico, predispone al trastorno de síntomas somáticos. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de que existan niveles elevados de estresores psicosociales. Es decir, ¿qué es un estresor psicosocial? Son las preocupaciones de la vida diaria. Y fuentes de estresores psicosociales son los problemas maritales, problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas de desempleo, problemas económicos, deudas, problemas judiciales. Todos esos problemas que generan ansiedad, que generan frustración, que generan preocupaciones, pueden aumentar la probabilidad de que el paciente canalice sus emociones a través de síntomas físicos.
La incapacidad también del paciente para verbalizar sus emociones, señores, es increíble. Pero hay personas que no tienen capacidad de introspección, es decir, no pueden reflexionar sobre sí mismos, saber cómo se siente, qué es una tristeza, qué es, cómo se expresa eso. Entonces, esas personas que tienen esa dificultad utilizan lo que se llama el lenguaje de los órganos y somatizan. Una depresión es un vacío en el estómago o una sensación de debilidad, pero no pueden expresar tal vez el sentimiento directamente de tristeza, porque no manejan esos términos. Otro elemento importante es el síndrome del espectador. ¿Qué significa eso? Que el paciente revisa constante y ansiosamente sus funciones corporales, lo que predispone a magnificar los síntomas y a atribuirles un significado aterrador. En una persona que se le sale una manchita en la piel, pues se la mira más de 30 veces al día. Y si es posible, hasta la mide con 1 centímetro a ver si ha aumentado. Si siente un día una palpitación, aprende a tomarse el pulso y lo hace más de 30 o 40 veces al día. O si no, va al médico para que se la tome. Entonces, eso es lo que se llama el síndrome del espectador. Se autorrevisa en exceso y eso tiene un efecto multiplicador, amplificador del síntoma, porque el paciente está demasiado centrado en el mismo. Otro elemento importante que ya lo había mencionado es la incredulidad o insatisfacción con respecto a los médicos y a las atenciones recibidas, lo que predispone a búsqueda constante de nuevas opiniones y tratamientos que pueden inducir iatrogenia, que decíamos que era el daño producido por el médico en su ejercicio profesional. El tema de la salud y sus quejas somáticas se vuelven el centro de sus conversaciones. Es una persona que termina siendo, en cierto modo, poco interesante y hasta generador de rechazo, no solamente en el ámbito clínico, sino en el ámbito familiar y social. Porque es una persona que cuando tú te le acercas, oh, fulano, ¿cómo estás? Ay, muchacho, yo estoy aquí muriéndome, ahora tengo esto, tengo aquello, tengo tal cita para tal día. Lo ve una semana después y te va a tratar el mismo tema. Entonces se convierte en un monólogo donde ya se pierde el interés de hablar con esta persona y algunos les rehuyen. Mira, ahí viene fulano, no, déjame esconder, que ya viene con su carga de negatividad. Entonces todo el mundo tiene sus problemas y llega un momento en que fastidia. O sea que, escúcheme doctor, que esos pacientes se vuelven pesimistas, negativos. Muy pesimistas y repetitivos. Ajá. Entonces eso agota a la gente. Bueno, tú lo puedes escuchar un día, pero cada vez que tú ves a esa persona que termina a hablar de lo mismo y de problemas, se convierte en una persona tóxica. Ajá. Porque tú sabes que los sentimientos, en cierto modo, son contagiosos. Entonces, si una gente es pesimista, si una gente es derrotista, y se te acerca a ti de alguna manera, eso, tú sintonizas con eso. Y ya si tú tienes tu propio problema, tú no quieres cargarte con esos problemas. Importante eso. Yo te conozco un filósofo, no voy a decir el nombre ahora, que dice que el pesimista ve dificultad en cualquier oportunidad. El optimista, en cambio, ve oportunidad en cualquier dificultad. Correcto. O sea, que ahí se... ¿Te acuerdas también del famoso vaso por la mitad? Ajá. El pesimista lo ve medio vacío. Exacto. Y el optimista lo ve medio lleno. Exacto. O sea, que es siempre bueno echarle un poquito de agua al vino. Exacto. La cosa. Pues, escúcheme, doctor. No, eso está muy bien. Ya había dicho que estos pacientes son muy indisciplinados con los tratamientos, porque cambian las dosis, olvidan tomar los medicamentos, los abandonan rápidamente, o introducen otras sustancias recomendadas por personas sin conocimiento profesional. Y ojo, algo muy importante. Como estos pacientes están centrados en sus síntomas físicos, cuando su médico general o el especialista no psiquiatra les sugiere que vayan en busca de salud mental, estos pacientes suelen ofenderse. Porque dicen, pero usted cree que yo estoy loco, porque yo me estoy inventando los síntomas. Entonces en esa parte hay que ser muy sutil. Nunca hay que decirle a un paciente que eso está en su cabeza, que eso es su imaginación, porque el sufrimiento es auténtico. Error que yo cometo. No, pues de ahora en adelante no lo cometo. No, ya. ¿Por qué? Porque el sufrimiento del paciente es real, aunque distorsionado, pero el paciente está sufriendo. Entonces lo que hay que decirle es, mire, fíjese que yo le he hecho una serie de análisis, de exámenes físicos, de laboratorio, y se le explica, mire,
mire aquí, hasta con por ejemplo, una endoscopía, mire, aquí no hay una lesión importante, esto es leve, y en la mayoría de los casos se eleva de esta manera. Pero yo he tenido pacientes parecidos a su condición que no responden a esos tratamientos habituales. Y cuando lo evalúa un psicólogo o psiquiatra, evidentemente que comienza un cambio importante. Entonces, dése la oportunidad. No es que estamos diciendo que usted esté loco ni que se esté intentando nada, pero la ciencia médica contiene mucha colaboración entre médicos especialistas. Y yo he tenido mucha experiencia de casos que han mejorado, como el suyo, después que lo ha visto el psiquiatra. Así que yo lo motivo a que vaya. Y claro, yo lo voy a seguir tratando. Usted va siempre a tener las puertas abiertas aquí. O sea, que el paciente vea que se le habla con respeto, que no se está minimizando su condición, sino que se está tomando muy en serio. Entonces, doctor, es mejor que uno refiera al psiquiatra cuando no está seguro que es un problema de psiquiatría. Como yo a veces he referido pacientes y después dicen, no, realmente de psiquiatría usted no tiene nada. A que uno se lo mande de otro médico y realmente sea un problema de psiquiatría. Como uno está seguro de la situación. Yo tengo la filosofía y la creencia, no solo en medicina, sino en sentido general, cuando se trata de temas delicados, que es mejor pecar por exceso que por defecto. ¿Qué significa eso? Si tú tienes la sospecha de que puede haber algo psiquiátrico, pero como no eres psiquiatra no estás seguro, no se pierde nada con que lo evalúe el psiquiatra y el psiquiatra decida si hay o no una condición. Porque es mejor hacer esa consulta y descartar eso que quedarte con la duda de que si lo tenía o no. Porque, por ejemplo, podría este paciente seguir dando carpeta, dando tormento, sufriendo él y mortificándose el médico. Entonces, si lo ve el psiquiatra y la cosa comienza a cambiar con el tratamiento psiquiátrico, pues ya todo el mundo sale ganando. O sea que yo creo que siempre es preferible ante la duda la evaluación. Pero usted, doctor, como que aparte de psiquiatra, usted tiene 2 años de medicina interna. Exactamente. Usted también podría ayudar en esos casos que usted vea. Claro. O hace su introducción Claro, y después se lo refiere al especialista. Yo soy de los psiquiatras que examina a sus pacientes, le tomo su presión, su frecuencia cardíaca, los evalúo porque eso se ha perdido, lo que se llama la semiología médica, por la rapidez, como que se ha despersonalizado el tratamiento, pero al paciente le gusta que le pongan la mano. El paciente se siente importante. No, y es útil. Hay empatía. Es útil, porque por ejemplo, yo como psiquiatra he descubierto muchos casos de hipertensión arterial debutante, casos de diabetes debutante. Pero si yo no me molesto, si yo me centro solo en lo mental, voy a pasar por alto eso. Además, acuérdate, la mayoría de los psicofármacos se metabolizan en el hígado. Entonces yo debo hacerle pruebas hepáticas a mi paciente. ¿Y se secretan por el riñón? Prueba del riñón. Si una mujer joven, averiguar si está embarazada o no. Entonces, si el médico no mantiene esa integralidad, puede cometer muchos errores. Tener una visión tubular, una visión miope, distorsionada de la realidad. Yo indico muchas analíticas, muchos estudios, no en exceso, investiga, no en exceso, sino lo necesario, porque el ser humano es una entidad biopsicosocial, es decir, tiene cuerpo, tiene mente y tiene vida en su entorno. Y todos esos elementos tienen que ser investigados para tú realmente dar un tratamiento efectivo, un tratamiento coherente. Y medioambiental. Claro. Entonces, uno se podría preguntar, pero ¿por qué se produce el trastorno de síntomas somáticos? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su etiología? Vamos a ver un poco. Dentro de las etiologías, la etiología en medicina se llama las causas que provocan la enfermedad. Una de ellas es la predisposición biológica. Hay personas que nacen con lo que se llama un bajo umbral al dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que en estas personas el sistema nervioso reacciona parecido a la alarma hipersensible de un carro. Yo sé que todos ustedes han tenido la experiencia de que van por la calle caminando y cuando le pasa al lado al carro, se activa la alarma. Evidentemente ustedes no se iban a robar el carro ni lo tocaron, pero esa alarma está hipersensible, que solo con la vibración de los pasos de ustedes activó la alarma. Bueno, pues hay pacientes que a nivel físico de su cuerpo son así. Cualquier estímulo
en ellos es excesivamente doloroso porque su capacidad para percibir el dolor es mucho más alta que la de la persona promedio. Quien tiene esa condición, obviamente, tiene mayor riesgo de presentar síntomas somáticos. Otra condición física es lo que se llama metabolizadores lentos. Para los que no son médicos les voy a explicar brevemente. La mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado. ¿Pero cómo lo hacen? A través de unas enzimas especiales que destruyen el medicamento. Bueno, pues hay personas que nacen con baja cantidad de esas enzimas. ¿Y qué ocurre como consecuencia? Que el medicamento se acumula en el cuerpo demasiado, aún en las dosis normales. Y como no se va eliminando y se va acumulando, hay muchas más posibilidades de que presente efectos secundarios molestos. Por esto, muchos de los pacientes con síntomas somáticos son intolerantes a los efectos secundarios de los medicamentos, porque tal vez sean metabolizadores lentos. O sea, en su hígado tengan pocas enzimas para destruir el medicamento. Y también la hiperactividad del sistema nervioso autónomo, que son el parasimpático y el simpático. Entonces estas personas, por ejemplo, producen más cantidad de adrenalina que la persona normal. Y la adrenalina es muy excitadora, da taquicardia, hipertensión, pone a la persona inquieta, temblorosa, etc. Entonces todas esas señales físicas que en esa persona pueden ser hipersensibles, los predispone al trastorno de síntomas somáticos. Pero en la parte social también son importantes la historia de abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, negligencia en la infancia. ¿Por qué? Porque un niño no tiene la capacidad de manejar emociones tan traumáticas como esas. Y muchas veces no se lo dice a nadie, o si se lo dice, no se lo cree. Y ese niño entonces carga con toda esa tensión durante toda la niñez y la adolescencia y explota finalmente a través de muchos síntomas físicos. O sea que quien tiene historia de abuso en cualquiera de esas áreas pudiera tener mayor riesgo de síntomas somáticos. Y otro dato importante, un niño, por ejemplo, que haya padecido una enfermedad real dolorosa, como la leucemia, que le tienen que hacer punción medular, muchas inyecciones, y muchos internamientos, acostumbra a aprender a canalizar sus sentimientos y sus deseos a través de síntomas físicos. Es decir, que también en la adultez tiene mucho riesgo de padecer trastornos de síntomas somáticos. También es importante tomar en cuenta el modelo parental. Acuérdense que los niños, yo digo siempre que son como espejos y como esponjas. ¿Por qué? Son espejos porque reflejan la realidad que los rodea. Y son esponjas porque absorben lo que está en su entorno. Entonces, si el padre o la madre de este niño o su tutor es una persona que vive quejándose de síntomas, no sale de los médicos, primera característica del trastorno de síntomas somáticos, ese niño va a copiar ese modelo por imitación y como adulto lo va a asumir. Acuérdense del caso clínico con que comencé. La madre del paciente hacía pseudo ataques de epilepsia y siempre manipulaba, no me ataquen, que yo tengo presión alta, que yo tengo esto, que tengo lo otro. Entonces, oyendo esa cantaleta durante toda la infancia y la adolescencia, ¿qué es lo que va a aprender el muchacho? A hacer lo mismo cuando crezca. Doctor, ¿y es posible que los hijos de nuestro aún aprendan esa cosa negativa inconsciente, esos ejemplos inconscientes que nosotros les sembramos, Sí. tanto por los genes que le transmitimos como por la forma de vida, Claro, que ellos ven? claro que ¿Eso sí. es posible? Totalmente posible. Porque ¿O es posible que también se puedan reanudar y decir, no, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacerlo diferente? Puede haber de todo, pero lo más probable es eso primero que te diga. Pero no es que el papá o la mamá le dice, lo siente, y mira, cuando algo no te gusta, esté enfermo, o di que te duele, no, es que lo ve en la práctica y lo incorpora automáticamente. O sea, Porque para él o para ella, eso es el estilo normal de relacionarse y de expresarse. O sea, que tiene más fuerza lo que ellos ven que lo que el padre le explica. Los hechos siempre tienen más contundencia que la palabra. Claro que sí. O sea, que deja que tus hechos, no tus palabras, hablen por ti. De hecho, tú sabes que se dice que cuando hay contradicción entre la palabra y los hechos, ¿qué se le da más importancia? Los hechos, claro. Porque las palabras, tú puedes decir lo que quieras, pero los hechos son la realidad. Son lo que tienen el peso.
Escúcheme. Sí. Entonces, un factor cultural que influye también en este trastorno es el ostracismo, o sea, el rechazo que hay a la enfermedad mental en nuestro medio, porque se considera que cualquier padecimiento psicológico es sinónimo de debilidad, de locura, de mediocridad, de fracaso. Entonces, inconscientemente la gente evita expresarlo directamente y utiliza más el lenguaje de los órganos. Hay lo que se llama, en la teoría psicoanalítica, la ganancia primaria y la ganancia secundaria. Pero primero tengo que explicar muy brevemente en qué consiste esa teoría. Según Sigmund Freud, la personalidad humana tiene tres componentes fundamentales. El ello, que está compuesto por instintos agresivos y sexuales. El yo, que es la parte que nos permite interactuar con el mundo externo. Lo que estamos hablando ahora, estamos hablando en el modo yo. Y hay otra parte, otra superestructura inconsciente, que es el super yo, que está constituida por los valores éticos y morales que aprendemos en la familia y en la sociedad. Entonces, fíjense, hay una parte de la personalidad que son instintos agresivos y sexuales. Una superestructura moral que se apega a la ética y a los valores. Entonces, obviamente, entre el ello, instintos y pasiones, y el super yo, moral y ética, tiene que haber un choque, tiene que haber un conflicto. Entonces, ese conflicto psicológico produce angustia. Y el yo, la parte consciente, para defenderse de eso, utiliza lo que se llama mecanismos de defensa. Y uno de los mecanismos de defensa que más se utiliza es la somatización. Es decir, convertir el conflicto psicológico en un síntoma físico, porque es mucho más aceptable. La gente acepta más a una persona que tiene un infarto que a uno que lo llevaron amarrado como un andullo por una crisis de locura. O sea, la crisis de locura desprestigia, pero ser enfermo del corazón o del estómago no desprestigia. Y por eso la somatización es un recurso frecuente. Entonces, ¿qué es la ganancia primaria? Es un mecanismo de defensa. Usted termina de mencionar un nombre que, usted sabe, sería bueno que usted dijera algo de quién fue Sigmund Freud, porque usted dio una definición del ello, el super yo, y esas cosas que son interesantísimas, seguro que usted dice. ¿Quién fue Sigmund Freud? Mira, Sigmund Freud fue un psiquiatra, neurólogo, muy famoso. Neurólogo también. Sí. Que vivió, ¿De qué año es eso? Él vivió a principios del siglo XX. Murió en el 1931, creo que fue. Y es el padre del psicoanálisis. Él fue el descubridor de que gran parte de nuestras acciones se producen en el inconsciente. Y creó precisamente esa terapia que se llama la terapia psicoanalítica, que intenta descubrir todo eso que está oculto y llevarlo a la luz, y de esa manera esos mecanismos de defensa desaparecen y muchos síntomas se evaporan. Él fue criticado también, porque fue un hombre polémico, porque él hacía mucho énfasis en la sexualidad. Por ejemplo, él hablaba del complejo de Edipo. Él decía que el niño, varón, en sus primeros 3 años, se enamoraba de la madre y la deseaba, y competía con el padre por el amor de la madre. Y entonces eso le creaba un conflicto que se resolvía identificándose con su padre y luego canalizando ese erotismo hacia la madre, hacia una mujer del mundo externo. Esa era ya la resolución normal del conflicto. Y en la mujer se llamaba el complejo de Electra. La hembrita sentía atracción por su padre y competía con la madre. Pero finalmente se identificaba con la madre y lanzaba hacia el exterior, hacia otros hombres, el interés original que tenía su padre. Entonces eso no se entendió mucho y lo acusaron hasta de depravado. Pero realmente fue el psiquiatra más influyente del siglo XX y lo sigue siendo. Bien. ¿Qué depravado, doctor? Depravado es una persona ajena a los valores éticos y morales, una persona inmoral, una persona indecente, lujuriosa, tú sabes, que no respeta esos valores. En el caso de que le gustaba mucho los problemas de la mujer y la cosa. Exactamente. Bien. Entonces, ya casi terminando, otro rasgo importante de la personalidad de los pacientes con trastornos de síntomas somáticos es el neuroticismo o la afectividad negativa. Lo que yo te decía al principio del caso clínico. Estos pacientes presentan rasgos psicológicos permanentes que inclinan al individuo a ser pesimista, a mostrar desaliento,
a sentirse abrumado por los desafíos de la vida y a padecer depresión y ansiedad. Evidentemente también, como decía, los estresores psicosociales, es decir, múltiples problemas en la familia, en la pareja, problemas económicos, soledad y abandono y desadaptación social, crean frustración crónica que tiene muchas posibilidades de somatizarse, o sea, de expresarse a través de síntomas del lenguaje de los órganos. Este trastorno es frecuente y afecta aproximadamente a un 5 a 7% de la población general y se ve, como decía, principalmente en los centros de salud primarios y los centros de salud no psiquiátricos. O sea, a los psiquiatras siempre nos llega de segunda mano, referido por ustedes, los médicos no psiquiatras. ¿Cuáles son las consecuencias, ya resumiendo, de una persona que padezca el trastorno de síntomas somáticos? Primero, un nivel de calidad de vida reducido. ¿Por qué? Porque esa Ese doctor te ha hablado mucho. Sí. Un poquito de agua, un fresecito para un poquito de agua. Amigas y amigos, estamos aquí con el doctor José Daniel Coronado Méndez, es psiquiatra en la clínica Dr. González Binet del kilómetro 9. Él va a estar con nosotros todos los martes de las 3 en adelante. Y en San Cristóbal va a estar los miércoles de las 3 en adelante. El doctor Coronado es una persona que cuando uno lo conoce se encuentra con la grandiosa calidad de ser humano, que creo que es su valor más importante, la empatía y la compenetración que hace con la gente. Yo digo que es amigo busca la amistad. Con ustedes seguimos con el doctor Coronado. Gracias por esas hermosas palabras. Entonces, ya resumiendo el tema, ¿cuál es el impacto del trastorno de síntomas somáticos en la vida de la persona? Bueno, un nivel de calidad de vida reducido, porque acuérdense que esa persona se invalida prácticamente, deja de trabajar, deja de divertirse porque siempre tiene un síntoma, gasta mucho dinero, gasta mucho tiempo y su vida gira en torno a la preocupación. Eso hace que la calidad de vida disminuya. Hay un importante deterioro funcional que puede alcanzar el rango de discapacidad o invalidez. Se dedica demasiado tiempo y recursos a la salud. Mayor riesgo de sufrir iatrogenia. Explicamos que iatrogenia son los daños que se derivan de procedimientos médicos, lo que llaman mala práctica. Y mientras más médicos visitan una persona y más estudios se hacen, más riesgo tiene de sufrir esa iatrogenia. Deterioro. Pero, doctor, ¿necesariamente la iatrogenia se debe a una mala práctica médica? Necesariamente. Bueno, o a veces hay medicamentos, por ejemplo, una aspirina que el paciente se dedica para la circulación y entonces produce un efecto colateral agregado. O sea, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque hay que, la medicina no es exacta. Sí, mira, tú sabes que hay... Disculpe que le interrumpa, no, estamos en vivo. Esto no fue planificado realmente. Realmente son preguntas muy buenas que aclaran y permiten profundizar el tema. Es una diferenciación importante que hay que hacer. Mira, la medicina no es matemática y las reacciones del cuerpo de los pacientes varían. Es decir, que un buen medicamento que funciona bien en un paciente, en otro le puede dar una reacción alérgica y tú no lo sabes hasta que no usa el paciente el medicamento. Esa alergia en ese caso no se puede calificar de iatrogenia, porque es un efecto secundario imponderable que no hay forma de predecirlo hasta que el paciente entre en contacto con el medicamento. Imprevisible. Exactamente. Impredecible. Entonces, ahora bien, si tú le das una dosis excesiva del medicamento o le indicas un medicamento que está contraindicado, te pongo un ejemplo de mi área. Los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo la imiparamina, la amitriptilina, tienen como efecto secundario frecuente arritmias cardíacas. Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular, es decir, que tiene un problema de ritmo cardíaco, y tú le indicas ese tratamiento y el paciente hace un paro, eso es una iatrogenia. ¿Por qué? Porque como médico psiquiatra, antes de indicar ese medicamento,
El protocolo dice que tú tienes que mandarle a hacer una evaluación cardiovascular y un electro con un cardiólogo. Entonces, si tú obvias ese paso y le das el antidepresivo y el paciente tenía el bloqueo y hace el paro, fue culpa tuya. Porque tú violaste el protocolo y no seguiste los parámetros recomendados. Entonces, esa negligencia médica le provocó un daño al paciente. Eso es lo que se llama iatrogenia. Un daño hecho por un tratamiento aplicado de manera inadecuada, sin observar los protocolos y sin observar los riesgos. Entonces, por eso es que el médico siempre tiene que adherirse a un protocolo. Bueno, este medicamento, porque los libros lo describen, usted tiene que descartar tal cosa, tal otra, tal otra. Por ejemplo, tú no le debes dar un antipsicótico a un paciente que nunca lo ha usado sin haberle hecho primero una prueba hepática, porque le puede dar una hepatitis fulminante. Entonces, si tú le das el antipsicótico o el antidepresivo y no te molestaste en hacerle sus pruebas de rutina y el paciente presenta una condición, la culpa no es del paciente, la culpa es del médico que no observó el protocolo. El daño se le produjo al paciente por una inadvertencia del médico. Eso es lo que se llama iatrogenia. Excelente. O sea, mala parte. Lo que, por ejemplo, ese paciente que va con un problema de dolor de estómago o de dolor de la cabeza y no se le sana con nada, y usted lo mandan del cardiólogo, ese paciente le puede decir a usted, mire, pero yo también fue un problema del corazón, yo quiero, pero realmente es de utilidad que vaya también donde el cardiólogo para ver que esos medicamentos que usted le va a indicar no van a tener su efecto colateral. Entonces, para eso es muy importante, que es algo que se ha ido perdiendo por la prisa. Hay que hablar con los pacientes, hay que educarlos, hay que explicarles. Si tú le explicas por qué, teniendo un dolor de cabeza, tú lo mandas al cardiólogo, él lo va a entender. Porque él sabe que el que tiene el conocimiento eres tú. Entonces, si tú se lo transmites, si tú se lo explicas, si tú se lo justificas, ese paciente lo va a aceptar. Pero hay médicos, lamentablemente tenemos que hacer nuestra autocrítica, que hacen una receta rápidamente, se les tiene al paciente, ni siquiera le dicen nada, y ese paciente sale vacío, sale confuso. No le explican cuáles posibles efectos secundarios puede tener ese medicamento, qué previsiones debe tener. Entonces, cuando el médico habla, cuando el médico humaniza la consulta, aumenta hasta en un 50% el éxito. Porque el paciente que se le ha explicado, por ejemplo, un efecto secundario, antes de que lo sienta, ¿qué va a decir? Ah, no, pero yo no me debo asustar mucho, porque el médico me explicó esto. Pero además va a decir, ese médico sabe, porque mira, él me advirtió que esto iba a pasar. Pero si tú le das el medicamento y no abres la boca, y el paciente le da el efecto secundario, por ejemplo, los antipsicóticos antiguos producen lo que se llama síndromes piramidales, que el paciente puede torcer la boca, sacar la lengua, quedarse rígido. Imagínense ustedes algo tan espantoso, que el médico no le haya advertido que eso puede ocurrir, que no es grave, y cómo contrarrestarlo. La gente lo lleva a la emergencia, oye, ese medicamento me iba a matar, me quedé paralítico, hasta la lengua la saqué, no podía bajar los ojos. Jamás, oye, no va a haber forma de que ese paciente vuelva a tomarse ese medicamento. Pero si tú te molestaste en decir, mire, estos medicamentos pueden producir esto, pero es transitorio, mire, usted se toma esto y lo va a contrarrestar. Ya cuando ese paciente comienza a sentir esos síntomas, no se va a alarmar de la misma manera, porque está advertido. Entonces yo les recomiendo a todos los médicos, no solo psiquiatras ni psicólogos, sino de cualquier área, expliquen a esos pacientes, comuníquense con ellos, escúchenlos, déjenlos hablar, porque eso profundiza lo que se llama la relación médico-paciente. Y la disciplina terapéutica a partir de entonces va a ser mucho mejor. Y el paciente, por el efecto inclusive placebo, al sentirse acogido, escuchado, comprendido, se va a mejorar, ya sale mejor de la consulta, porque descargó sus preocupaciones y sintió que lo habían evaluado y escuchado adecuadamente. Esa es mi recomendación. Entonces, recordar que el trastorno de síntomas somáticos produce deterioro en las relaciones interpersonales y de la vida social, y tiene una alta comorbilidad con trastorno depresivo mayor y con trastorno de ansiedad. Inclusive estos pacientes pueden tener ideas suicidas, porque al sentirse frustrados sin solución, después de haber recorrido muchos médicos, gastado mucho dinero, probado muchos tratamientos y no ven mejoría, dicen, bueno, pues yo
¿qué hago vivo? Mi única solución es la muerte. Entonces, estos pacientes suelen evolucionar de manera crónica hasta que llegan a salud mental. Acuérdense el caso que le dije que duró básicamente 30 años, hasta que llegó a mis manos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que decía, psicoeducación como tratamiento. Combatir el mito de que los padecimientos psicológicos invariablemente significan locura. Entender que todo ser humano puede ser susceptible a cualquier tipo de enfermedad. Identificar y tratar la depresión y la ansiedad subyacentes. Recordar que cerca del 80% de los pacientes tienen estas comorbilidades. Los tratamientos deben iniciarse a dosis bajas y aumentarse gradualmente, dada la predisposición a presentar con frecuencia efectos secundarios. Hay que enseñar a estos pacientes entrenamiento en resolución de problemas, es decir, incluye identificación del problema, identificación de los recursos disponibles para resolverlos, clarificación racional de las medidas que se deben tomar, planes alternativos desde el plan A, plan B, y fortalecimiento de las redes de apoyo psicosociales, es decir, la familia, relación con la comunidad, inclusive prácticas religiosas. Una fe bien entendida, una fe no fanática, es un antídoto muy eficaz contra la ansiedad y la depresión. O sea que un paciente podría beneficiarse de eso. Y entrenamiento en el manejo de estrés, es decir, relajación muscular progresiva, respiración diafragmática, reestructuración cognitiva y técnicas de higiene de sueño. Dormir bien es muy importante para la salud. Doctor. Pues muchas gracias, pues ya te hemos terminado. Qué bueno. Está cansado usted de que se No. Doctor, ¿la fe ayuda a solucionar estos tipos de problemas o en ciertas circunstancias también podrían ayudar a empeorarla? Sí. Pero fíjate que yo utilicé un apellido. La fe bien entendida. Bien, No una bien fe, administrada. Exacto, una fe fanática siempre es dañina. Porque, por ejemplo, una fe fanática. Siempre es dañina, doctor, la fe fanática. Sí. Oye, ¿por qué? Sobre todo en medicina. ¿Y qué es la fe fanática? ¿Qué significa eso? Una persona, ¿a quién usted se está refiriendo? Una persona que no razona ni toma en cuenta la realidad, sino solamente su creencia. Te pongo un ejemplo. Imagínate una paciente que le diagnostiquen cáncer de mama, pero que es una fanática religiosa. Ella va a decir, no, eso yo lo pongo en las manos de Dios. Yo no voy a ir a quimioterapia ni nada de eso. El Señor me va a curar. ¿Qué le puede pasar a esa paciente? Esa paciente se la va a comer el cáncer. Por ejemplo, creo que son los testigos de Jehová. Ellos no aceptan transfusiones sanguíneas. Puede el paciente estar en peligro inminente de muerte, pero su fe religiosa le dice que pasar sangre es abominable y prefiere que se muera el paciente. Eso es una forma fanática de fe. Porque inclusive no sé por qué caen en eso, porque Jesucristo dio muchas manifestaciones que no eran fanáticas. Recuerdo un episodio que él iba con los discípulos y era sábado y los discípulos estaban cortando espigas creo que de trigo para comer. Y vinieron los fariseos y los reprendieron. Mira, es sábado. ¿Cómo cortan eso? Los sábados no se trabaja. Y le dice él, si a ustedes se le cae una oveja en un pozo, no la sacan el sábado. Y dijo una de las frases más bonitas que yo he encontrado en la Biblia. La ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. Es decir, que la ley es un medio, no un fin. La ley sirve para regular, pero lo importante finalmente es el ser humano, su bienestar, su prosperidad. Entonces, en un asunto de muerte inminente, ¿cómo una creencia religiosa de que la sangre es abominable puede permitir que esa persona muera teniendo los recursos técnicos para salvarle la vida? Y además que tampoco lo entiendo, porque dice que el segundo mandamiento creo que es el amor al prójimo, amará al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué muestra de amor más contundente puede ser que dar parte de tu sangre para salvar a otro ser humano? Mire, hablando de sangre, doctor, me llega a la cabeza, yo soy muy
proclive a creer que existe lo que se llama la relatividad de las cosas y que en ese mismo sentido existe lo que se llama tu verdad, que es la verdad de lo que no quieren saber, mi verdad y la realidad objetiva, la realidad real. En tu verdad, la verdad de los testigos de Jehová, está el 10%. En mi verdad está el 10%, pero en la realidad objetiva está el restante 80%. En una ocasión yo tenía un paciente que me llegó de aquí del kilómetro 15 y va a San Cristóbal, porque le había ido a la Angelita a todos los sitios y le querían poner sangre. Y yo llamo a la pediatra porque es un paciente delicado, niño delicado, con anemia, y le digo a la pediatra que yo le tengo mucha confianza, muy dinámica, que por favor lo manejemos entre los dos, que escuchen mi opinión. La pediatra lo toma en cuenta y le propone que hay que ponerle sangre y se lo llevan a la Angelita. Y ella misma lo lleva a la Angelita. En la Angelita no le pusieron, le estaban por poner sangre. Entonces ella se busca un médico que es testigo de Jehová y se va a otro centro privado de aquel lado del río, no voy a mencionar el nombre, en Santo Domingo Este. Y doctor, al paciente no le pusieron sangre. Y sobrevivió. Y el paciente estaba. ¿Le pusieron expansores plasmáticos? No, le pusieron vitaminas. Una cuadrúpede. Yo no averigüé, porque no volvió de mí. Pero la verdad es que es amigo de mi familia y sé que está algo. O sea que a veces la medicina, como usted muy bien decía, no es 100% exacta. Y existe lo que se llama la idea terapéutica. Y que en la realidad objetiva, cuando existe ahora lo que se llama el consentimiento informado, la autonomía de la voluntad, que es obligatorio, que hay que tener que el consentimiento de la persona, no es eso es el paternalismo, el consentimiento es ahora, tiene que tener la autonomía de la voluntad del paciente, lo que él crea primero, sí, y después lo que el médico crea, a diferencia de antes, que es la paternalismo mesiánico, lo que uno imponga. Y hay que decir, no, déjame morir en libertad, déjame morir en paz, lo que yo crea. Es así. Escúcheme, doctor, que no, excelente. Excelente, y realmente para el médico esta vida es conflictiva, doctor. Para el médico es un dilema terrible, porque como te digo, nosotros estamos entrenados y diseñados para salvar, para curar, para consolar. Entonces, es terrible para un médico verse en el dilema de tener la solución de salvarle la vida a un paciente y tener que renunciar a ella por respetar la creencia religiosa. Pero hay que hacerlo. Porque, como tú decías, ya la medicina no es paternalista. Y hay que darle prioridad a la opinión del paciente sobre su cuerpo y sobre su propia vida. Claro, cuando el paciente no tiene la capacidad para tomar esa decisión, entonces tiene que hacerlo los familiares. Pero es un buen ejemplo de cómo una creencia fanática puede ser perjudicial en el ámbito de la salud. Pero lamentablemente son realidades con las que tenemos que vivir y claro, debemos respetar. Ya sí, despídase, doctor. Bueno, pues, gracias por haberme escuchado. Creo que el tema fue un poquito largo, pero me imagino que quedaron muchas cosas aclaradas y que puede serle de utilidad a muchas personas, sobre todo al personal médico, para que tengan más paciencia y una nueva visión en relación a estos casos. Muchas gracias. Bien, con nosotros ha estado el doctor José Daniel Coronado Méndez, psiquiatra. Se ha hablado muchas cosas, pero faltan un montón de cosas por hablar. Y vamos a estar disponibles por acá. Él va a seguir esta intercambio de comunicación con ustedes. Él va a estar aquí brindando su servicio todos los martes en las tardes. Y en San Cristóbal, aquí es en el sector del kilómetro 9, la clínica Dr. González Binet, en el sector Enriquillo de Herrera,
Santo Domingo Oeste. Y en San Cristóbal, en la Isabel Aguiar 163, al lado de Cediza. Y en San Cristóbal, en Madre Vieja, todos los miércoles. Gracias por estar con ustedes. Sumo placer en su canal de YouTube, Educando la Comunidad, en su sección La Salud con Usted. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por invitarme.